¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, se lee. Pero Ya voy a ver ¿dónde están mis PDFs? A ver. ¿Dónde está? sí, Ya, ¿dónde están mis? Aquí está. Eran dos PDFs. Esta era una. Este era, ¿no? Me voy a agrandar un poco. Y están viendo mi PDF, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Este PDF he dejado para que ustedes lo vean. Este es el resumen de vectores. Vectores no vamos a redundar mucho. Van a hacer lo necesario nomás, además en el plano, ¿no? Es lo que van a hacer. Entonces, aquí, los que han leído, entonces está fácil, claramente está descrito todo lo que necesitamos, ¿no? Para el desarrollo de los capítulos posteriores, ¿ya? Este es, este es lo que va a pasar lo siguiente, ¿no? Con vectores. Va a haber un sistema de coordenadas, ¿no? Coordenadas. Para hallar un punto va a haber dos formas de encontrar el punto. Uno en sistema cartesiano, o rectangular, ¿no? Rectangular y otro polar, ¿no? Estos son los que se relacionan, ¿no? Bien, si han leído, así es, ¿no? A ver, aquí está. Este punto XY, ¿no? Para hallar dónde está este punto, entonces lo único que hacemos es aquí, primero aquí. Aquí está, nos ubicamos en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, en el eje X avanzamos menos 3.5, ¿no? El eje X, pero como es negativo, menos 3.5. Aquí nos colocamos y luego avanzamos menos 2.5. Entonces, aquí, como está negativo en el eje Y, entonces avanzamos menos 2.5. Listo, ya hemos llegado al punto, fíjense. Llegamos. Ahora, en sistema polar, ¿cómo hacemos? Esa es lo que estaba mencionando. Hacemos lo siguiente, ¿no? Quiero llegar a este punto, otra vez, nuevamente quiero llegar a este punto. Entonces, ¿qué hago? Recorro del origen del sistema de coordenadas, ¿no? Una distancia, que va a ser R, ¿no? R. Una distancia del punto 0,0 al punto menos 3.5, menos 2.5. Esa distancia es R, distancia, ¿no? R, distancias, listo. Ya hemos calculado la distancia del origen a ese punto. Entonces, para ver en qué dirección, la dirección nos va a decir exactamente qué ángulo tienes que movernos, ¿no? Entonces, el ángulo vas a calcular con tangente, ¿no? Tangente. Tangente es cateto opuesto. Aquí está, aquí, vamos, aquí está. Aquí está. Tangente es, ¿no? Cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es R. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Estas son las funciones trigonométricas, pero estas funciones solamente van a funcionar en triángulos rectángulos. Sabemos eso, ¿no? Triángulos rectángulos. Si no son triángulos rectángulos, vamos a utilizar la ley de los senos y cosenos. Así es. Entonces, fíjense, entonces hemos calculado tangente de tita con la función, ¿no? Tangente, para calcular el ángulo. Cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, como está en el tercer ángulo, el tercer cuadrante, entonces sería el eje X es seguido de las abscisas, ¿no? La abscisa. El eje Y es de la ordenada. Entonces, ordenada sobre abscisa, ¿no? Porque si aquí, fíjense, cuando es triángulo rectángulo, es fácilmente decir, ¿no? Cateto opuesto sobre adyacente. Pero este Y es ordenada, ¿no? Porque aquí el eje Y es la ordenada y el eje X es abscisa. Entonces, este es
en el primer cuadrante es fácil decir, ¿no? ¿Cuál es el ángulo y cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Pero estamos en el tercer cuadrante, tenemos que decir ordenada sobre abscisa, ¿no? Sí es. Ordenada sobre abscisa. Ese es, ¿no? Entonces, calculamos y ya obtenemos tita, ¿no? El tita, el ángulo es su dirección, ¿no? Dirección. Su dirección. Listo. Bien. Así va a funcionar la forma de ubicar a un punto, ¿no? Así va a ser en un sistema, en dos formas, ¿no? Aquí está. En un sistema rectangular y otro polar, ¿no? En relación. Esto es lo que está en el PDF. Eso lo vamos a aclarar en la pizarrita, ¿ya? Ahora bien, para sumar vectores, va a haber dos formas de sumar vectores. Sustraer vectores, ¿no? Adicionar vectores, en realidad sería. Adicionar vectores y sustraer vectores va a haber dos formas. Una con regla y compás, ¿no? De esta que están mostrando las ilustraciones, ¿no? Entonces, con regla y compás, ¿no? Otra es la forma analítica. En la forma analítica, elemento no vas a manejar mucho, ¿no? En la forma analítica, ¿no? Donde vas a manejar componentes. Esta es la, ¿no? Entonces, vamos a manejar los componentes. Tenemos un vector aquí A, entonces vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿no? Si fueran dos vectores, componemos en el otro vector en componente en X, del componente Y, y para hallar el resultante hallamos la suma, todas las sumas, hallamos la suma de los componentes en X y la suma de los componentes en Y. Y nuevamente con el con el teorema de Pitágoras hallamos el resultante, ¿no? Sí va a ser. Vamos a ver posteriormente cómo va a funcionar esto. Con el ejercicio se va a aclarar más, ¿ya? Y para hallar la dirección del vector resultante va a ser otra vez, ¿no? Ordenada sobre abscisa, es decir, cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Listo, eso va a ser. Ya, vas a ver, posteriormente vas a ver cómo funciona en la pizarrita, vas a aclarar un poco las cosas. En los vectores unitarios, ¿para qué sirve? Para escribir a los vectores de dos formas. Uno en su forma polinómica y otro como par ordenado, ¿no? Esto es I, J, K. El I, por ejemplo, tiene, el vector I tiene, en el R3 tiene tres coordenadas. Uno tiene la primera coordenada, en la primera coordenada tiene 1. En el eje Y tiene 1 en la segunda coordenada. Y en el eje Z tiene 1 en la última coordenada, ¿no? Eso es, ¿no? Así va a ser. Fíjense, este vector AX, ¿no? Se va a orientar a su componente por el vector unitario Y, ¿no? A la componente Y le vas a orientar con el J, ¿no? Con el J. Y el vector A va a ser A sub X orientado por Y y el componente Y orientado con J. Es decir, esta forma de escribir se llama, que está en su forma polinómica. Como par ordenado, es así. A ver, vamos a ver, quitar un par ordenado. Aquí está. Aquí está. Aquí está en el ejercicio que hemos planteado, que es del libro. Este punto está ubicado en el menos 3. En el menos 3.5, menos 2.5. Este está en su forma como par ordenado, ¿no? Y que estamos poniendo se va a escribir ahora en su forma polinómica, en términos de I, J, K. En el plano simplemente va a utilizar I, J nomás, ¿no? I, J. ¿Ya? Así se va a escribir los vectores. Se va a sumar los vectores coordenada a coordenada, está diciendo aquí.
hay un vector aquí A, ¿no? Orientado por los vectores unitarios, direccional, ¿no? Direccionados por I, J. Y entonces, esta operación está diciendo que para sumar dos vectores hay que sumar coordenada a coordenada, ¿no? Dots en X, dots en Y. Y sigue orientándose con I y J. Y como par ordenado sería AX más BY, coma AY más BY, cerramos paréntesis, ¿no? Así va a ser. Vamos a ver con ese ejercicio. Estamos solamente aquí para los que no han leído en los PDFs, ¿no? Bien, aquí este es el ejercicio planteado. Faltaba terminar este ejercicio. Ya lo he completado. Bien, vayamos a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir a mi pizarrita. Ahí vamos a aclarar, ¿ya? Bien, este PDF de nuevo tienen que ir leyendo. Solamente estos son para vectores. Esto es nomás lo que necesitamos. A ver, voy a ir a mi pizarrón. Aquí está, mi pizarrón, ¿ya? ¿Están viendo mi pizarrón? Sí, Inge. Sí, género. Ya, todo lo que está hablando en los PDFs, lo siguiente es lo que hay que rescatar. Así, a ver, es lo que hay que hacer. Ahora, voy a poner aquí está. Un ratito. ¿Ya? Sí es. ¿Qué es? Tenemos el sistema de coordenadas, ¿no? ¿Está? Ya, listo. Y este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿No? Estamos en el plano. Nosotros vamos a necesitar simplemente trabajar en el plano. ¿Ya? Entonces, este eje X se llama eje de las abscisas, ¿no? La abscisa. Eje Y es la ordenada, ¿no? La ordenada. Ordenada, ¿no? Entonces, aquí bien claramente, ¿no? Si tenemos aquí un triángulo, rectángulo, ¿qué más? Triángulo, rectángulo. Así se abrevia, ¿no? El simbolito para 90 grados. Entonces, si yo pongo el ángulo aquí, el ángulo θ, entonces van a trabajar para resolver este triángulo rectángulo, lo que voy a aplicar es las funciones trigonométricas, ¿no? Aquí seno, aplicar aquí seno de θ, ¿no? Va a ser, aquí voy a poner sus nombres, aquí voy a poner aquí, a la hipotenusa generalmente se les denota con C a veces, ¿no? Y a los catetos aquí puedo poner A, aquí puedo poner B, ¿no? En seno de θ va a ser ordenada sobre abscisa. Entonces, ordenada sobre hipotenusa. Entonces, A sobre C, ¿no? Eso es lo que hay que recordar. Coseno está definida en realidad, ¿no? Como abscisa o adyacente sobre hipotenusa y tangente de θ opuesto sobre adyacente, ¿no? Eso es, ¿ya? Así está. Es lo que hay que recordar. Y cuando no es triángulo, rectángulo, por ejemplo, aquí yo voy a graficar un triángulo que no es rectángulo, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, lo que vamos a aplicar es aquí las leyes, ¿no? Las leyes, la ley de los cosenos y la ley de los senos, ¿no? Que ya está en el PDF también, ¿no?
Eso hay que aplicar, ¿no? Cuando es rectángulo hay que pensar en las funciones trigonométricas y cuando no es rectángulo, en la ley del seno, las leyes del seno, senos y cosenos, nada, así nomás. Bien, ¿qué más? Entonces, en este eje X vive el vector orientador Y. En el eje X vive el Y. En el eje Y vive el J, ¿no? El Y es un vector de esta forma, ¿no? 1 en la primera coordenada y 0 en la segunda. El J es aquí. O sea, te voy a hacer esto. Aquí, J le voy a poner aquí. El vector J es 0 y 1 en la segunda coordenada. Este vector nos ayuda a escribir cualquier vector de dos formas, ¿no? Uno como par ordenado y otro en su forma polinómica. Por ejemplo, el 5. Este vector, a ver, este punto. Un punto es un vector ahora. El 5,4. Esto lo puedo escribir así, como par ordenado, ¿no? Este punto, como par ordenado. Pero se puede escribir también como un polinomio, ¿no? 5 orientado por Y, ¿no? Más 4 orientado por J. A eso se refiere. En L3 va a aparecer el K, ¿no? En el K va a aparecer, ¿no? Pero en el plano así vas a manejar. Este va a escribir en su forma como cupla o como par ordenado y este como polinomio. No es lo mismo. Es una forma de escribir nomás. ¿Ya? Es lo que va a pasar. Bien, vayamos entonces a lo que va a pasar con componentes. Voy a escribir aquí. Así va a pasar, ¿no? A ver aquí. Ya aquí voy a tener nuevamente mi sistema de coordenadas. X, Y. Y, ¿no? Ordenada y abscisa. Entonces yo voy a tener un vector. Aquí voy a escribir un vector. Vectora. El vector lo estamos denotando con letras minúsculas. ¿Ya? Listo, es un vectora. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a descomponer. Entonces, descomponer significa proyectar perpendicularmente al eje X para obtener la componente en X y proyectar perpendicularmente al eje Y para obtener la componente en Y. Entonces aquí voy a proyectar perpendicularmente a este vector. Bueno, está mi pulso medio raro. Voy a tener la componente de A, la componente de A en X. Entonces, componente en X, ¿no? Ya tengo la componente en X. Listo. ¿Qué va a ser este vector? Proyectamos perpendicularmente al eje Y, entonces obtenemos la componente en Y, ¿no? A sub Y. Listo, A sub Y, ¿no? Entonces, este vector A sub Y, yo puedo hacer una traslación. Entonces, aquí lo puedo acomodar. Lo voy a llevar paralelamente. Entonces, aquí aparece la componente en Y. ¿Ves? Así voy a llevar. Entonces, si tengo aquí un ángulo, digamos, voy a variar tita nomás ya, tita. Entonces, voy a poder expresar mis componentes en función del vector A
del módulo del vector A, ¿no? Y su dirección, ¿no? ¿Cómo van a aparecer entonces? A ver, eso ya está definido también en los PDFs. Entonces, la componente en X va a ser igual. ¿Cuál va a ser? El vector A y voy a poner seno o coseno para componentes en X. Por el coseno. Coseno, perfecto. Coseno de tita, ¿no? Ya ves, ya tengo la componente. En términos del módulo del vector A y el coseno de tita, ¿no? Ya está. Entonces, generalmente nos van a dar el módulo de A y su dirección. Ya está. Vas a calcular su componente en Y. Componente en Y vas a calcular. Ya. Ahora, ¿qué va a ser? A siempre vas a poner, ¿no? Siempre. Ahora, componente en Y está como cateto opuesto. Y eso involucra seno. ¿No? Está aquí. Seno de tita. Así vamos a trabajar. Entonces, cuando tengamos un ángulo así, voy a marcar esto. Este tita, que estoy a marcar con amarillo, ¿no? Entonces voy a tener dos cosas, ¿no? Entonces, el ángulo tiene que estar bien definido aquí, ¿no? Entonces, voy a poder trabajar con este ángulo en términos de su componente, ¿no? Componente en X, componente en Y. Entonces, cada vez que digamos componente en X y tengo este ángulo ahí ubicado, entonces, si está como adyacente, ya directamente vas a poner coseno. No vas a estar deduciendo, ¿no es cierto? Y cuando tenga componente en Y y el ángulo ubicado ahí, directamente voy a poner yo seno, ¿no? Para que los que no han leído PDFs, así está, ¿no? A ver, así está. A ver, negro. Y a ver, ¿qué función va a escribir? Para este tita. Seno o coseno. Va a escribir. Unito va a ser, a ver. Función seno o coseno. Seno. Seno de tita. ¿Qué seno de tita es? Cateto, ¿no? Cateto opuesto, que es a sub y, sobre hipotenusa. Ah, ¿me ve? Así está, ¿me ve? De ahí sale. Entonces, despejando a sub y, que es la componente en y, este está dividiendo, va a ir a multiplicar, va a pasar a seno de tita, a sub y. Así de eso viene, ¿ya? De eso viene. Los que no han leído el PDF. Bien. A sub y es a seno de tita, ¿no? El otro va a ser con coseno, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces haremos nomás aquí. Coseno de tita va a ser entonces cateto adyacente, ¿no? Coseno. Cateto adyacente es a sub x sobre a. Entonces, despegamos a sub x, va a ser a, va a ir a multiplicar a coseno de tita, ¿no? Y a sub x está aquí. Eso es. ¿Ve? Eso no va a ser. Esta forma de descomponer vectores nos va a servir para sumar vectores o adicionar vectores para hallar la suma, ¿no? De varios vectores, ¿no? Van a sumar en el eje X todos los componentes y van a sumar todos los componentes en Y y van a hallar la resultante con el teorema de Pitágoras. Ese es. Esas son las aclaraciones. A ver, ¿qué más queremos? Está en el PDF. Ustedes ya tienen que leer. Por eso está el PDF aquí presente. ¿Qué más necesitamos? Solamente eso. Ahí se resume todo. A ver, antes de preparar algunos ejercicios, voy a abrir algunos ejercicios aquí. Yo les voy a decir cuando, aquí.
va a aparecer un tiempo. El Zoom tiene solamente una duración de 40 minutos. Entonces, dentro de, a ver, ¿dónde está el tiempito que nos ha dado? Dentro de 9 minutos se va a cortar el Zoom. Vamos a volver a entrar al mismo link. ¿Ya? Al mismo link vamos a entrar. Bien, voy a abrir mis ejercicios que he preparado. Aquí. Aquí está un ejercicio. Entonces, vamos a tratar de aplicar, digamos, 3 cosas, ¿no? 4 cosas vas a aprender hoy día. Uno va a ser aplicar ¿no? Aplicar el teorema de Pitágoras, de Pitágoras en situaciones de triángulos rectángulos, las leyes de seno y coseno para triángulos que no son rectángulos y sumar vectores descomponiendo. Eso es lo que tienes que aprender, nada más. Entonces aquí he preparado un ejercicio del libro. Entonces aquí voy a colocar mi sistema de coordenadas. ¿Ya? A ver, aquí está. Aquí voy a poner aquí. Ya. Siempre con gráfica, las orientaciones. ¿Ah? Aquí este va a ser mi eje X, eje Y. ¿Ya? Y el problema trata lo siguiente. Una persona camina, parte de la puerta de su casa, entonces vamos a poner el origen del sistema de coordenadas en el origen, donde parte, ¿no? De su casa, ¿no? Cuando parte de su puerta de su casa, va a ser el origen del sistema de coordenadas. Recorre 100 metros hacia el norte. Entonces, tenemos que saber nuestra orientación. Entonces, aquí con rojito. Entonces, aquí está el norte, aquí está el sur, este, oeste. Así está mi, ¿no? Mi brújula. Listo. Parte de su casa, ¿no? Recorre 100 metros hacia el norte. Aquí vamos a poner aquí el norte, 100 metros hacia el norte. Aquí vamos a ver 100 metros hacia el norte. 100. Listo. 100 metros hacia el este. Este es el este. Entonces aquí va a ser 100 metros. Aquí le he dado 4 cuadritos. Aquí. Otros 100 hacia el este. 100 metros. Hacia el este, ¿no? Luego, ¿qué hace? A ver. 200 metros hacia el norte. Aquí 200 metros hacia el norte. Bueno, hacia el norte. 200 metros, ¿no? Aquí esto no está claro. Ese trayecto hecho. Queremos hallar, a ver, ¿cuál es el desplazamiento total que caminó? ¿No? ¿Cuál la dirección y sentido de su desplazamiento? Entonces aquí el vector está bien desordenado. Yo lo que tengo que hacer es una ordenación, ¿no? Entonces aquí otra vez voy a trabajar con voy a colocar mi sistema de coordenadas. Ahí. ¿Listo? Luego, a ver, ¿qué va a ser? Aquí está mi eje X y eje Y, ¿no? Entonces, estos vectores los voy a ordenar. En el eje Y, ¿qué vectores se ubicarían?
El de 100 y 200. 100, 200, ¿no? Entonces, esto lo va a llevar para el 200, lo va a llevar el vector que va de este punto que estoy marcando hasta aquí, lo voy a llevar a elegir, lo voy a ordenar. Entonces aquí, a ver aquí, un vector se va a colocar aquí y el otro aquí, ¿no? Este es el 100 metros. 100 metros. Aquí está el 200. 200, ¿no? Y 100 metros lo vamos a dejar en 100 metros, ¿no? Aquí, 100 metros, lo vamos a colocar aquí. A ver, 100 metros como cuadrito aquí. ¿No? 100 metros. ¿Cuál es el resultante? ¿No? ¿Cuál sería el resultante? Esta, ¿no? Hipotenusa. Perdón, sí, pero aquí estoy un rato. Lo voy a marcar mejor. Lo voy a marcar mejor. A ver, con mi reglita. Este es, ¿no? El que ha caminado, ¿no? Entonces, este es 100 metros. Esta es la resultante. Voy a poner con verde. Resultante, ¿no? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, cómo calcularía su resultante? R, ¿no? R, quiero saber, ¿no? ¿Con qué voy a calcular? Pues aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? En este tipo de problemas no tienen que pensar dos veces, tienen que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? R cuadrado es, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Decir, entonces aquí, ¿no? ¿No? Hay dos cosas, ¿no? Hay dos catetos, ¿no? Entonces aquí va a ser, aquí, a ver, le voy a poner nombres. A ver, directamente, ¿no? Entonces, a la suma de sus catetos al cuadrado, es decir, aquí, ¿cuánto voy a poner aquí? Este cateto, 300, ¿no? Que 100 más 200, 300. 300 metros. Y aquí es 100, ¿no? Entonces va a ser 300 al cuadrado más el otro cateto, 100 al cuadrado. Y sacamos raíces, ¿no? 300 al cuadrado más 100 al cuadrado. Listo, y esto metemos a la calculadora. A ver, calculadora. Tienen que tener su calculadora, o si no es con el celular, ¿no? 316.22. ¿Cuánto sale? 316.22. 316.22, con dos decimales. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos esto? 316. Ya, 316 punto 22 metros. 22 ¿qué? Metros. Pero 22 centésimas, ¿no? De metro. ¿No? Décima, centésima, milésima. Así va creciendo. Entonces, la forma correcta va a ser 316,22 centésimas de metro. Así es. ¿Ya? Pero, claro, a veces no leemos así, ¿no? Leemos 316.22 metros, ¿no? Pero legalmente vas a leer 316,22 centésimas, ¿no? Así es. Si fueran 3 dígitos, milésimas. Si fueran un dígito nomás, décimas, ¿no? Así es. Eso no hay que olvidar también, ¿no? Saber leer también los decimales. Unidad, decena, centena, mil, unidad de mil, así no ve, está creciendo, ya. Ya tenemos. ¿Cómo calculamos su dirección?